De las secciones que componen este texto, esta es la más larga, compleja y cargada de conceptos. La demanda y la oferta de idealización se definen sencillamente. La demanda de idealización es la exigencia de ser idealizado por un otro. La oferta de idealización es la necesidad de encontrar un otro a quien idealizar o a lo que idealizar. Zuleta señala que si bien existen casos en los cuales una oferta de idealización es en realidad una demanda escondida, en tanto se idealiza a un otro, pero buscando que ese otro a la vez me idealice, no siempre sucede así. Y de hecho casi nunca la demanda y la oferta se intercambian. Por supuesto, siempre van juntas, pero la una no puede ser sin la otra. Pero ello no significa que aquel que busca ser idealizado esté dispuesto a idealizar, ni tampoco que quien procura idealizar quiera ser idealizado. Entonces, escribe Zuleta, podemos encontrar, por ejemplo, una oferta de idealización desprovista de toda demanda recíproca y en ese sentido es lógico prometer a los simples de corazón que ellos verán a Dios. Es muy posible incluso que no tengan que ir a buscarlo demasiado lejos, ya que pueden hallarlo en cualquier parte, en un padre, un patrón, un hermano mayor, etcétera, ya que su simpleza consiste precisamente en una necesidad de idealizar a otro, tan grande que ha matado en ellos toda crítica, toda malicia y todo sentido del humor. El que tema de antemano toda sospecha y todo recelo que pueda obligarlo a pensar por sí mismo y anhele por el contrario sumarse a toda palabra que quiera enseñarle lo que hay que hacer, pensar y desear, ese ya va en busca del líder o del profeta y no dejará de encontrarlos. En cuanto a la demanda de idealización, esta se presenta a menudo como una demanda sin oferta de vuelta, aunque en muy diversas formas, lo que levanta la pregunta cómo clasificar las formas en las cuales se presenta la demanda de idealización. Zuleta propone entonces el pensamiento como criterio que permita clasificarlas. Establece entonces dos grandes polos, de los cuales se puede desplegar una gama de formas en que se presenta la demanda de idealización. En una antípoda está la demanda de una aprobación incondicional. En esta forma se suprime por completo el pensamiento, ya que no existe situación alguna que condicione la idealización. Ella debe ser, sin importar cuán incoherente e inconsistente sea el demandante de idealización. Así, la persona que idealiza no tiene que pensar si realmente el objeto de su idealización es merecedor de tal cosa. Y el mero hecho de plantearse la pregunta ya supone un motivo de culpa y castigo. Zuleta presenta estos ejemplos. Ocurre en el caso del marido o el amante Atarbán, que se ofrece a la adoración de la sierva víctima, en el narcisismo de su ser falo, o en el caso de la bella indolente e incorregible, del que constituye un magnífico ejemplo el capítulo cuarto de El eterno marido de Dostoyevsky, la mujer, el marido y el amante. O el jefe, que solo se siente verdaderamente acatado cuando logra la sumisión ciega de su arbitrariedad. O el hijo calavera, que necesita medir la preferencia de que es objeto por la magnitud de lo que tiene que serle perdonado. No es difícil comprender que este tipo de demanda de idealización, lejos de constituir un motor para el pensamiento, constituye precisamente un freno, ya que no exige de sí ninguna idealización, ninguna coherencia. En la otra antípoda está la demanda de idealización del pensador y el artista, que hasta cierto punto estimula el pensamiento porque la idealización está condicionada a la originalidad y brillantez del maestro. Y definitivamente el maestro buscará cumplir con estas expectativas, pues de no ser idealizado perdería a aquellos que afirman su palabra y le dan la seguridad suficiente para evitar sentir que ha caído en una locura solitaria en la que nadie está dispuesto a creer. Sin embargo, a pesar del estímulo que este tipo de demanda de idealización tenga sobre el pensamiento, no debemos olvidar que toda comunidad, por muy pensadora que sea, está en riesgo constante de caer en un dogmatismo absolutista. Escribe Zuleta, nos asombramos a veces de la susceptibilidad de los grandes maestros frente a las menores divergencias de sus discípulos disidentes. Es como si necesitaran contar con un amplísimo margen de confianza, por qué no decir de fe, para que el fondo de su pensamiento pudiera ser realmente captado.
Porque ninguna teoría está protegida contra el delirio y ningún pensador contra la demanda de idealización. Porque oír no es solamente seguir un encadenamiento de razones lógicas, sino también participar en una experiencia, ponerse en el lugar del otro, y en esto intervienen necesariamente la identificación y el amor. No hay ilusión más ingenua que la de creer que se puede vivir sin ilusiones, ni fe más ingenua que la de creer que se puede pensar sin fe. Lo que realmente importa, sin embargo, es saber en qué medida el proceso vital e intelectual es capaz de volver críticamente sobre sí mismo, de ser revisionista, o si por el contrario se mantiene patológicamente ortodoxo. En este punto ya podemos determinar con mayor precisión el interés que guía a Zuleta en este escrito y quizá en gran parte de su trabajo, sobre todo en sus últimos años. La idealización ha traído a lo largo de toda la historia y en todos los niveles serios problemas. Sin embargo, no es realista pretender erradicar la idealización o evitar que ella condicione el pensamiento. Por ende, Zuleta busca una forma de categorizar la idealización que nos permita tener algunas herramientas capaces de evitar la ortodoxia patológica, dejando siempre un espacio para la sublimación, es decir, para que un estado de idealización con sus gratificaciones y conflictos engendre nuevas posibilidades y mundos. Ahora, si bien la oferta de idealización y la demanda también existe una dimensión personal insoslayable, son asuntos profundamente colectivos. Zuleta introduce entonces el concepto de revelación. El concepto de revelación refiere al momento en el cual ese drama personal informulable que sostiene la fascinación con la imagen deja de ser inefable, manifestado solo mediante inhibición, síntomas y angustia para verbalizarse en una palabra que resulta ser colectiva. Como esta palabra es colectiva, el objeto descubre que su drama personal es en realidad colectivo, y de ahí termina por asumir que es en realidad un drama universal. No es difícil pasar del puede ser al debe ser cuando nos rodeamos de personas con el mismo discurso. Así, quienes aún no se han sumado en esa revelación, eventualmente se verán obligados a reconocer que su drama personal es en realidad el drama universal que hemos formulado y que es plenamente aliviado al seguir al iluminado que ha sido capaz de verbalizar nuestro drama. Escribe Zuleta. Caen entonces verdaderas lenguas de fuego y se puede predicar en todos los idiomas de la tierra, aunque naturalmente no todos los hombres reciben la palabra, ya que hay muchos sordos de corazón, pero de todas maneras podemos predicar, hermanos míos, abandonad vuestra neurosis vergonzante y sumaos conmigo a esta neurosis desvergonzada. Abandonad la mentira de esa particularidad impotente y sufriente y venid conmigo a la verdad que está en vosotros, pero que no ha sido reconocida y elevada a la exaltación de una comunidad. Entonces ya no tendréis que afirmar vuestros pequeños intereses privados, ya que juntos podremos descartar la realidad dispersa e inmanejable y fundar el reino de nuestro sueño, el reino de Dios. Pero después de anunciar esta buena nueva, de ofrecer este regalo absoluto, ¿qué decir de aquellos que se niegan a recibirlo, que se empecinan en las sendas perdidas y se aferran a sus mezquinos intereses y conflictos privados? Habrá que concluir que son tercos, tontos por maldad, malos por tontería, esclavos de soluciones restringidas cuando se les ofrece una solución total, filisteos que juzgan nuestra empresa con el rasero de sus vidas y sus valores, alienados en sus miserias propiedades, en sus triunfos irrisorios. Y así, mediante este señalamiento, evitamos enfrentarnos con el hecho de que la revelación que hemos recibido, muy a pesar de su gran acogida, no resulta congregar a todo el mundo. En últimas, el que no acepta nuestra palabra es un neurótico, otro concepto que Zuleta toma del psicoanálisis, entendiéndolo como la supresión del ello por parte del yo. Y eso es problemático para el colectivo por cuanto la neurosis es un factor de disociación. El colectivo establece mecanismos que le permiten al sujeto liberar sus impulsos, siendo capaces de ejecutar sin retén alguno cosas que no harían fuera del contexto de la masa. Así sucede, por ejemplo, en las redes sociales. Pero dado que el neurótico no logra desinhibirse, no puede armonizarse plenamente con la masa y se convierte en un problema para la comunidad que pretende ser una armonía absoluta.
En este punto, Zuleta señala que estos colectivos logran suprimir la neurosis al evitarle al individuo el conflicto consigo mismo y su realidad. Ahora el conflicto no es una cuestión interna que cada individuo tenga en sí, sino que es una cuestión externa que se levanta por la existencia de aquellos disidentes que se oponen al discurso, y ese es justamente el origen de la oferta de idealización colectiva, la resistencia de las masas al encuentro permanente con lo abierto, lo complejo y lo problemático de la propia existencia. Sin embargo, la solución planteada por los colectivos resulta ser insuficiente. Cada colectivo que ha logrado llegar a tener cierto poder ha engendrado formas de terror tales que vuelven a poner al individuo en una situación de angustia, desesperación y conflicto. Ahora, retornando a esta palabra que constituye la revelación final para el colectivo, para que esta palabra cumpla correctamente su función, debe ser en gran medida un misterio, y debe ser así porque una palabra que es inteligible exige pensar, exige hacer un trabajo de comprensión constante que plantea interrogantes en torno a su coherencia y termina por interpelar permanentemente a la palabra misma y a sus adeptos. Por el contrario, una palabra ininteligible no necesita ser entendida. Es más, no debe ser pensada porque intentar pensarla se convierte en un impedimento para su aceptación. Escribe Zuleta, ¿y cuántas veces el hombre prefiere más bien una convicción trabajosamente conquistada, relativa y modificable, una verdad absoluta y tanto más incuestionable cuanto que es perfectamente incomprensible e inclinarse ante ella? Lo que Zuleta afirma en cuanto a la culpa y la demanda de idealización es que de esa vida anterior a la comunidad en el mundo exterior amenazante, los ahora súbditos cargan profundas culpas. Culpa por no haberse podido inscribir en las normas sociales. Culpa por el sufrimiento causado a los seres queridos. Culpa por un yo idealizado que nunca fue alcanzado y que siempre hacía sentir al yo real como poca cosa. La idealización de la comunidad le permite suprimir esas culpas al señalar que en realidad no fue responsabilidad propia, sino que se vieron obligados a actuar de esa manera por la presión del mundo amenazante. Sin embargo, para que esta tesis funcione y pueda desmarcar la responsabilidad, es necesario que tenga acogida. Cuantos más adeptos tenga mi palabra, más efectiva será la ilusión de que no tengo culpa. Por el contrario, aquellos que no aceptan la palabra vuelven a poner esas culpas sobre la mesa. En cuanto a la relación entre la culpa y la oferta de idealización, Zuleta presenta la siguiente explicación. Existe un gran abismo entre el yo y el superyo. Ese abismo produce una culpa constante al darse cuenta de que lo que se es dista mucho de lo que se debería ser. Sin embargo, la comunidad exaltada proyecta un yo idealizado con el que pueden identificarse plenamente los súbditos y pueden lograr esa identificación plena porque su dogmatismo ciego implica suprimir toda diferencia y reafirmar la unidad mediante el ataque colectivo al otro amenazante. Así, la única culpa que pudiera llegar a quedar se ahoga entre los gritos de odio que los súbditos lanzan en contra de ese otro que no ha acogido la palabra, y por ende que se mantiene en el mundo exterior amenazante. Finalmente, Zuleta agrega un corolario en el cual señala que no es lo mismo cuestionar la conciencia culpable que la culpa en sí misma. La conciencia culpable puede y debe cuestionarse y son legítimas las críticas que se le han hecho desde Spinoza. Pero el sentimiento de culpa no es algo que pueda ser cuestionado con el fin de erradicarlo porque no hay tal. El sentimiento de culpa es constitutivo del ser humano y se desprende del funcionamiento elemental de la vida interna del ser humano, la dependencia de objetos y el conflicto interno que surge a partir de la relación objetal.